con Dios, ¿verdad? Ya el Espíritu de Dios, pues del hombre decidió ya no ser dependiente de Dios. Y entonces hasta ese punto ahorita vamos a nada más a recordar lo que ya vimos la vez pasada de cómo es el hombre natural sin Dios, es decir, el primer hombre que es de la tierra. Dice, el capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces Caín quiere decir adquirido o adquirir. Después dio a luz a su hermano Abel. Se fijan, aquí primero nació Caín y después nació Abel. Vamos a ver el significado para nosotros desde el punto de vista espiritual, qué significan estos dos personajes. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahorita también vamos a ver qué significa que Abel haya sido pastor de ovejas, y luego vamos a ver qué significa que Caín haya sido labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no seréis enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la lectura, y después vamos a ir viendo algunos pasajes en este punto. A mí me costó mucho trabajo cuando yo empezaba a estudiar apenas la palabra y entender por qué Dios había rechazado el fruto de la labor de Caín. Y yo pensaba en mi corto entendimiento que pues cómo no se iba a enojar Caín, ¿verdad? Pues se enojó porque Dios no le recibió su fruto. Pero nunca me puse a pensar qué tipo de frutos realmente había llevado u ofrecido Caín a Dios. Entonces nosotros realmente, cuando nacemos como hombres naturales, realmente nacemos y pensamos que toda nuestra función y toda nuestra labor es estar en el mundo, es decir, labrando la tierra del mundo. Estamos cosechando cosas del mundo, y ese tipo de cosecha no agrada a Dios. Entonces aquí vamos a ver dos caminos muy diferentes: el camino que siguió Caín y el camino que siguió Abel. Vamos a ver cómo Dios desde ese momento había provisto ya el camino de la salvación, y el camino de la salvación era a través de los hechos que estaba haciendo Abel, y el camino de la perdición era lo que estaba haciendo Caín, es decir, estar dependiendo de sí mismo y no estar dependiendo de lo que Dios decía. Vamos a ver cómo Caín empezó a hacer las cosas que a él se le antojaron y no hacer las cosas que Dios decía. Entonces, en ese momento nosotros vemos que finalmente Caín representa para nosotros nuestra parte carnal, y vemos cómo la parte carnal trata de matar la parte espiritual, es decir, trata de matar a Abel en este caso. Entonces, por eso la palabra dice que no proveamos para la carne, porque finalmente es lo que mata nuestro espíritu.
Vamos a recordar esto que vimos la vez pasada. Vimos que pues, el ser humano, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, así lo dice la palabra, sean guardados en forma irreprensible. Entonces estamos formados por un espíritu humano, tenemos un alma. Esa alma es la que vimos la vez pasada, que es la que nos da nuestra identidad. Somos Juanito, Pepito, Lupita, Juanita, etcétera. Y esa alma pues tiene sus propios pensamientos, sus propios razonamientos, tiene sus propias emociones y tiene su propia voluntad. Y esa voluntad fue la que Dios quiso conquistar de nosotros. Y luego tenemos un cuerpo. El cuerpo se relaciona con el mundo exterior pues a base de sus órganos de los sentidos. Todos sabemos que nuestra vista se relaciona pues para ver cosas que podemos ver en el mundo, muchas de esas agradables, otras parecen agradables, y vemos cómo el enemigo engañó a Eva a través de estos sentidos, ¿verdad? Primeramente atacó a Eva mostrándole ese fruto que, entre comillas, el fruto prohibido, que fue agradable a sus ojos, pero finalmente lo codició, y la codicia está dentro de las funciones del alma. Entonces vemos cómo el hombre, cuando decidió no depender de Dios, su cuerpo y su alma se convirtieron en carne, se hicieron carnales. Y luego vemos que entonces al caer en pecado, el pecado nos separó de Dios, es decir, morimos en ese momento. Dijimos la vez pasada que cuando Dios les dijo, ciertamente morirás, no cayeron muertos, ¿verdad? Fulminados Adán y Eva. Ellos vivieron 900 y pico de años y todavía tuvieron hijos, pero ¿qué pasó? Murieron espiritualmente, es decir, nuestro espíritu humano se comunica con el espíritu de Dios, así como el cuerpo y el alma se vale del cuerpo para comunicarse con el mundo exterior. Nosotros, el espíritu humano, la nueva criatura, es la que se comunica directamente con Dios. Nosotros no podemos tocar a Dios con nuestras emociones, porque entonces va a ser emocionalismo. No lo podemos tocar o ver con nuestros razonamientos, lo tenemos que ver y tocar con nuestro espíritu. Y dice la palabra que el espíritu mismo, es decir, el espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, esa unión que tenemos con Dios es la que nos hace ver que realmente nosotros nos comunicamos con Dios a través de esto. Pero el hombre, al caer en pecado, esa unión quedó separado, quedamos separados de Dios. Por lo tanto, cuando nacemos, nosotros nacemos con todos los instintos que conlleva la carne. Esos instintos que conllevan a la carne no es otra cosa más que pecamos hasta por naturaleza. Dice la palabra que los carnales, o siendo carnales, aunque quieran, no pueden. O sea, realmente la carne no puede ni quiere agradar a Dios. Entonces, el hombre forzosamente cae en pecado y entonces va a obtener únicamente frutos de la carne, porque se alimenta de todo esta labranza que es el mundo, que es la tierra. Entonces se empieza a alimentar de lo que existe, todo el conocimiento mundano, toda la diversión mundana, todo lo que nos ofrece el bien y el mal que hay en este mundo, pues finalmente lo asimila, y el pecado pues es codicia, fornicación, celo, envidia, homicidas, etcétera. O sea, el producto forzosamente va a ser negativo. Bueno, vemos que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El ser pastor de ovejas, pues deja mucho mensaje, ¿verdad?, espiritual para nosotros. Pues nosotros, cuando estamos en Cristo, pues realmente estamos ya en ese real sacerdocio. Vamos a decir que esto venía siendo como una especie de sacerdocio, ¿verdad?, el cual Dios ya había marcado una vez que cayó el hombre, el camino de la salvación.
Y vamos a ver por contraparte, ¿verdad? Que Caín, que decidió ser independiente a Dios, pues él decidió labrar la tierra. Para nosotros equivale a andar en el mundo, hacer nuestra propia cultura, bajo nuestros propios razonamientos o pensamientos, empezamos a labrar en el mundo en forma natural. Pero entonces estamos ya nosotros en esa posición de ver si nosotros seguimos el camino de Caín o vemos el ejemplo que se nos pone a través de Abel. El traer ofrendas a Dios es cuando traemos ofrendas espirituales. Es decir, nosotros llegamos ante Dios, ante Cristo, con nuestro corazón abierto y no ve otra cosa más que nuestras obras, que son los frutos. Cuando tenemos frutos en Dios, frutos en el Espíritu, es cuando esto es agradable a Dios. No es simplemente venir, levantar las manos y poner ojitos en blanco cuando venimos de labrar el mundo y venimos de hacer una serie de cosas que no agradan a Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, el chiste es entender que Abel agradaba a Dios en todo lo que él hacía. Un ejemplo así lo pudiéramos poner cuando nosotros, nuestra labor como pastores de ovejas, pues es cuando ustedes transmiten, por ejemplo, el evangelio a sus amigos, a sus familiares. Eso pudiera ser un ejemplo muy real, ¿verdad? De esa función que deberíamos de tomar ejemplo en Abel. Y siempre en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, la relación con nuestra esposa, la relación con nuestros hijos, tiene que tener esos frutos del Espíritu. Ese es el fruto que agrada a Dios. Y no por otra parte, donde vemos que no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque él era labrador en el mundo, andaba trabajando la tierra y él trató de depender de sí mismo, no trató de depender nada más de Dios, él trató de proveerse para sí mismo, ¿verdad? Para su cuerpo, para su alma, ¿verdad? Entonces vemos que los frutos no podían ser buenos. Entonces por eso dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Realmente Caín estaba siguiendo su propio camino. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bueno, vamos a ver que son dos vidas completamente diferentes. Vemos en Caín que es labrador de la tierra, por lo tanto sus frutos van a ser de la tierra. Si lo aplicamos a nosotros mismos, si nosotros seguimos en este mismo camino, pues vamos a ser labradores en este mundo. Vamos a estar nomás ocupados, afanados por el trabajo, y nosotros vamos a confiar más en nuestras propias habilidades que confiar en Dios. Entonces, él le dice, no soy guarda de mi hermano. Pues claro que no, porque vamos a ver que Caín es enemigo de Abel, así como nuestra carne es enemiga del Espíritu. Y vemos que por lo tanto Dios nos dice que es enemistad con Dios. Entonces seguir el camino de Caín es enemistad con Dios. Es el mensaje que nos debemos de llevar. Entonces vemos que Caín fundó finalmente Dios le dice, bueno, te vas a ir y vas a andar errante. No le dijo que fundara una ciudad. Sin embargo, dice la palabra que él fue y fundó la primera ciudad, que le puso Enoc como su primer hijo. Él se asentó en un solo lugar, cosa contraria a lo que había convenido con Dios. Y luego después vemos que sus generaciones siguientes pues criaban ganado, otros resultaron que eran los que tocaban arpa y flauta. Todo esto debe tener un sentido espiritual, ¿verdad? Para nosotros. Aquí vemos a los primeros músicos, ¿verdad? Inventados por Caín. Y luego vemos que se hacen artífices de bronce y de hierro. Es decir, si vemos y analizamos todo lo que Caín significa a través de toda su descendencia, pues estamos viendo que se están sentando las bases de la mundanalidad que vivimos en la actualidad. Entonces nosotros no debemos seguir el camino.
Aquí vemos en primera de Juan 3:12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces nosotros debemos estar muy alertas de que cuando nacemos como hombres naturales, en realidad andamos en el camino de Caín. Cuando venimos a Cristo, nosotros ya decidimos ir por el camino de Abel. Sin embargo, nosotros debemos saber que este siempre va a tratar de matar al espiritual. Es decir, a nuestra nueva criatura la va a tratar de tener apagada, la va a tratar de tener ahí oprimida. Y vemos lo que ya mencionamos, ¿verdad? En Abel nosotros vemos el camino de la salvación. Desde ahí ya Dios había determinado cómo iba a salvar al hombre, ¿verdad? Le había dicho que a través de la ofrenda de sangre inocente, a través de la sangre sustituto. Y entonces vemos que realmente es un sacerdocio de Dios lo que estaba ejerciendo Abel. Entonces vemos aquí en Hebreos 11:4 otra referencia a Abel para confirmar de lo que les estoy diciendo. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué era más excelente? Porque eran frutos del Espíritu, no eran frutos de la carne, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces ahora nosotros, ¿cómo nos hacemos justos ante Dios? Nada más a través del camino de Jesucristo. Es el que nos viene a dar nueva vida. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces finalmente nosotros vemos que cuando Adán y Eva cayeron, su espíritu murió. En este caso Abel murió, los mató la carne, ¿cierto? ¿Y qué hizo entonces? ¿Qué hizo Dios? Bueno, lo que hizo fue dar una nueva criatura. ¿Quién fue esa nueva criatura? Fue Set. Set fue el siguiente hijo de Adán y Eva. Ahorita vamos a ver quién es Set, en lo que vamos a ver. Bueno, entonces, antes de ver quién era Set, vamos a ver que Caín significa la primera naturaleza, como veíamos en primera de Corintios 15. Viene a representar esa primera naturaleza, por eso él nació primero. Y en Abel vemos esa segunda naturaleza, que ahora nosotros, en estos tiempos, nuestra nueva naturaleza es dada por Cristo, por el Espíritu, por su Espíritu Santo. Y luego Caín representa la carnalidad y vemos la espiritualidad. Caín, su problema es que sigue su propio camino y la segunda naturaleza sigue a Dios. La naturaleza carnal no puede ni quiere obedecer a Dios. Vamos a leer ahí Romanos 8, versículos 6 y 11. Vamos a ver la importancia de esto y para que se den cuenta del tremendo daño que hizo Satanás ahí en el cuerpo del Edén, las tremendas consecuencias de todo esto que ha costado tanto tiempo, incluyendo la sangre del Cordero. Vamos a ver 8:16, dice 11, ¿verdad? Dice 8:6, ¿verdad? Perdón, sí, 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, la carne no puede, por eso los esfuerzos humanos son inútiles. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjense ustedes aquí cómo nos hace esa puntuación, ¿verdad? Y nos lo señala. Entonces es bien importante que tengamos la certeza
de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces vamos a ver que el hijo Abel, que muere a manos de Caín, a manos de la carne, ahora Dios nos da un sustituto, que eso es lo que significa Set, que es el siguiente hijo de Adán y Eva. Bueno, aquí dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y fíjense aquí qué importante, porque esto debe de formar parte de nuestro vivir cristiano. Mas si por el Espíritu, o sea, si ya en nosotros mora el Espíritu, y a través de ese Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pues yo siempre les he dicho, no se trata de mejorar la carne tiene que morir, y la tenemos que hacer morir con el Espíritu de Dios. Si hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu de Dios, entonces viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Acuérdense, la palabra de Dios nos dice que son llamados hijos aquellos que le recibieron, aquellos que invocan su nombre, aquellos que declararon que Jesús es su Señor y ahora mora en él. Pero también dice los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo somos guiados? Pues somos guiados a hacer morir las obras de la carne. ¿Y esta labor cuándo sucede o cuándo debe suceder? Todos los días de nuestra vida. Cada vez que amanece, tenemos que recordar que ahí está un Caín, ¿verdad? En nuestra carne, que ahí está el enemigo morando en nosotros. Sabemos que el pecado mora en nuestra carne, y esa carne físicamente no va a desaparecer hasta que vayamos a la tumba, pero en vida podemos hacer morir sus obras. Es decir, el apóstol dice que nuestros miembros, antes miembros que servían para iniquidad, ahora nuestros miembros deben ser miembros para justicia. ¿Sí recuerdan ese pasaje, verdad? Entonces eso significa que nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? Guiados por el Espíritu de Dios. Entonces vemos aquí, dice el Génesis ahí mismo en el capítulo 4, verso 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a un hijo que llamó Set, porque dijo ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Es decir, Abel significa el momento en que cortamos con la relación con Dios. Y ahora en Set, fíjense ustedes, si compraron el libro ese, vemos que en Set empieza la línea roja que nos marca el linaje de Cristo. De ahí empieza el linaje donde nosotros posteriormente vamos a ser injertados, vamos a ser insertados en ese linaje. Sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Fíjense ustedes aquí como dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto es sustitución. Vemos cómo aquí nosotros recibimos al Cordero de Dios como el sustituto que va por nosotros a redimir los pecados. Entonces vean en Set, vean la genealogía de Cristo, inicia en este personaje Set, que para nosotros significa ahora un nuevo nacimiento. Vamos a hacer ese comparativo, ¿verdad? Cómo se reconstruye aquí la relación con Dios. Aquí empieza el linaje al cual nosotros tenemos que aspirar a ser injertados en ese linaje. Vemos que Set significa sustitución,
y vemos que Cristo, como lo veíamos en Primera de Corintios, es nuestro segundo hombre que llega a darnos vida. Por un hombre, dice la palabra, la raza humana cayó, pero por el segundo hombre, que es Cristo, somos restituidos a la relación con Dios. Entonces vemos que Cristo es el segundo Adán, como dice aquí la Escritura, en Primera de Corintios. Entonces, para nosotros, Set significó un nuevo nacimiento. Una vez que se perdió la relación con Dios, una vez que Abel es muerto por la carnalidad representada por Caín, vemos un nuevo nacimiento en Set, y en Cristo vemos obviamente un nuevo nacimiento. Luego vemos que nos da una nueva vida, igual que Cristo nos da una novedad de vida ya con su Espíritu. Es decir, ahora estamos siendo restituidos nuevamente, es decir, el hombre nos pone nuevamente en la posición inicial. La posición inicial es como Adán y Eva. Ahorita ustedes también están en esa posición, porque estamos viendo que aunque nuestra carne tiene el árbol de la ciencia del bien y del mal, insertado en este caso por Satanás, también vemos que en Cristo tenemos el árbol de vida, y estamos en la misma posición de escoger, tú y yo. Entonces ya dejemos de echarle la culpa a Adán y a Eva. Nosotros ahora, Dios nos ha restituido en esa misma posición donde podemos ser dependientes de Dios. Entonces, de nuestra voluntad estriba de que vamos a decidir, seguir el camino de Caín o seguir el camino de Abel. Entonces, el camino de Abel es ser sacerdocio de Dios. Entonces, vemos que en Set tenemos una nueva estirpe. En esa nueva estirpe, Cristo nos adopta. Esto está basado en el Nuevo Testamento, donde dice que ahora somos hijos adoptados, ¿verdad? Somos adoptados por el amado. Entonces es un nuevo linaje. En Cristo somos ya un nuevo linaje en Él. Somos insertados en el olivo principal. Si ven la línea esa roja en el libro, los esquemas, ¿verdad? Vemos esa línea que va a llegar hasta Cristo, y en esa línea nosotros, cuando venimos a Cristo, somos injertados en ese olivo. Amén. Bueno, entonces aquí le vamos a parar, porque tienen que quedar muy bien sentados estos fundamentos. Entonces no se les olvide, ¿verdad?, que dos cosas. Una, que por un lado el pecado aún mora en nosotros a través del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, que aún el pecado mora en nosotros a través de la carnalidad de Caín. Pero lo más importante es de que cuando venimos a Cristo, y como dice la palabra, si es que estamos en Cristo, entonces tenemos que estar siempre conscientes de esa parte de nuestro espíritu donde Él ha puesto el árbol de vida. Vamos a ver después en Apocalipsis que este árbol de la vida, que representa a todo lo que nos viene de Cristo, porque Él es el que nos viene a dar la vida, Él es el que nos infunde la vida, porque estábamos muertos. Ya vimos cómo el espíritu humano estaba separado del Espíritu de Dios, y ahora le viene a dar nueva vida. Cuando viene el Espíritu de Dios, le da nueva vida a nuestro espíritu, y entonces lo más importante es reconocer que ahora tenemos la fuente de ese árbol de vida, y que ahora tenemos en Cristo la equivalencia a ser insertados en ese linaje iniciado desde Set, el tercer hijo de Dios que vino, de Adán y Eva, que vino a sustituir a Abel, que murió. Bueno, entonces la próxima vamos a ver el capítulo 5, donde vamos a ver qué representa desde el punto espiritual para nosotros la vida de Noé, y qué representa en este mundo esa violencia con la cual Dios dice se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero como por unos cuantos Dios tuvo misericordia
y diseñó el arca de la salvación. Y esa arca de la salvación no es otra cosa más que Cristo, que es, dice en aquel tiempo Noé se burlaban de él, ¿verdad? Porque cómo iba a ser la salvación, lo mismo que nos pasa en la actualidad. La gente en la actualidad se burla cuando decimos que Cristo es la salvación, como que ya lo oyen tanto y que la gente lo repite, llegan a burlarse de cómo pueda suceder esto. Pues vamos a ver a través del análisis, ¿verdad? Del contexto cultural que tenía Noé en esos momentos, cómo para nosotros en la actualidad Cristo representa el arca de nuestra salvación en este mundo violento que estamos viviendo hoy. Y acuérdense lo que Cristo dijo cuando le preguntaron que cuándo iba a ser el fin de los tiempos, y les dijo que iba a ser como en los tiempos de Noé, como en los días de Lot. Y eran tiempos de violencia y eran tiempos de depravación sexual. Parece como si estuviéramos como si nada hubiera cambiado, ¿verdad? Como si nada hubiera cambiado hasta el momento. Bueno, pues entonces la siguiente vamos a ver el capítulo 5 y pues damos por terminado la clase de este domingo. Espero que estén leyendo los capítulos antes de venir aquí para poderle agarrar un poquito más, ir comprendiendo, sobre todo no nada más en nuestra mente, sino obtener lo que habíamos dicho en un principio, la revelación que Dios tiene para nuestras vidas a través de estos personajes. Amén.